Avatar Tania 21. ¿Por qué no funciona? Está sellado. Zuko podía sentir que su temperamento hervía y amenazaba con desbordarse. Objetivamente, sabía que era propenso a tomar malas decisiones cuando estaba así, pero no podía evitarlo. Lo había tenido. Tenía al avatar literalmente en sus manos. Solo para ser tomado por sorpresa por un simple truco y dejar que se le escapara de las manos. Una puerta era lo único que se interponía en su camino para rectificar su error. Una puerta que debería abrirse cuando 5 maestros fuego trabajando juntos doblaran el fuego a través de ella. Pero por supuesto, al estilo típico de Zuko, los espíritus habían decidido que ahora era el momento perfecto para que los mecanismos que controlaban la puerta no funcionaran correctamente. Debe haber sido la luz. Avatar Roku no nos quiere dentro, agregó uno de los sabios. Con un gruñido de frustración, Zuko disparó una última ráfaga de llamas hacia la puerta, más como una forma de liberar su ira que cualquier otra cosa, y se dio la vuelta para correr hacia el sabio cautivo. ¿Por qué ayudaste al avatar? Exigió. El sabio traidor le devolvió la mirada, no con el desafío ni la ira que esperaba, sino con una peculiar mezcla de melancolía y orgullo. Porque en su día fue el deber de los sabios, respondió. Y sigue siendo nuestro deber. ¿Deber? ¿Cómo podía hablar de deber este hombre? Su primer y principal deber era hacia el Señor del Fuego, como todos los hijos de la Nación del Fuego. Sin duda, su deber hacia su propia gente debería estar por encima de todo lo demás. Sin embargo, antes de que Zuko pudiera responder, fue interrumpido por el sonido de aplausos. ¡Qué actuación tan emotiva y sentida! Estoy seguro de que el Señor del Fuego lo entenderá cuando le expliques por qué lo traicionaste. Zuko frunció el ceño mientras miraba hacia la escalera. Zhao finalmente había llegado, y con una pequeña guardia de maestros fuego a cuestas. A su alrededor, los sabios del fuego se inclinaron profundamente, mostrando un respeto por el comandante que no le habían mostrado a él. Y el príncipe Zuko, continuó Zhao mientras sus soldados avanzaban para apoderarse de sus brazos. Fue un esfuerzo noble, pero tu pequeña cortina de humo no funcionó. Tan ya se encargó de eso. Miró a su alrededor, con una expresión de preocupación poco habitual en su rostro. ¿Dónde está ella, de todos modos? Llegaste demasiado tarde, Zhao. Tanto el avatar como tu mascota demonio están dentro y las puertas están selladas. Espetó Zuko desafiante. Zhao miró las puertas por un segundo. Luego, para sorpresa de todos los demás, estalló en una carcajada estridente. Entonces, ¿me estás diciendo que un avatar sin entrenamiento ni experiencia está encerrado en esa habitación con el maestro fuego más monstruosamente poderoso de su generación? Una chica a la que he visto personalmente quemar barcos enteros de personas hasta convertirlos en cenizas sin ayuda de nadie, y debería estar preocupado. Preguntó, con una sonrisa que hablaba de absoluta confianza en su rostro. La conoces mejor que la mayoría de Zuko. ¿Envidias a alguien que esté encerrado en una habitación con ella? Tarde o temprano esas puertas tendrán que abrirse de nuevo, y entonces el avatar será mío. O lo que quede de él, de todos modos. Aang escuchó atentamente mientras Roku explicaba sobre la llegada del cometa de Sozin, cómo el Señor del Fuego planeaba usarlo para poner fin a la guerra y cómo era su destino dominar los 4 elementos y derrotarlo. La presión de tener el destino del mundo sobre sus hombros era aterradora. ¿Qué pasa si no puedo dominar todos los elementos a tiempo? ¿Qué pasa si fracaso? Preguntó. Roku sonrió suavemente, su expresión mostraba lo familiarizado que estaba con lo que Aang estaba sintiendo. No importaba cuándo o dónde habían nacido, era una presión que todos los avatares estaban destinados a soportar en algún momento. Sé que puedes hacerlo, Aang, porque lo has hecho antes. Esas pocas palabras hicieron maravillas para tranquilizar la mente de Aang. Sí, él era la misma alma que todos los avatar anteriores, y todos habían logrado superar los desafíos que enfrentaron y proteger el mundo. Si ellos pudieron hacerlo, él también podría. El solsticio está por terminar. Nuestro tiempo se acorta, declaró Roku. Pero antes de que te vayas, hay una cosa más que necesito compartir contigo. Dime, Aang, ¿qué sabes de los mundos? La pregunta parecía bastante aleatoria y desconcertó a Aang por un momento. Bueno, está el mundo físico, donde viven los humanos y los animales, y el mundo espiritual, donde viven los espíritus. Es cierto. El mundo humano y el mundo espiritual están estrechamente entrelazados en equilibrio, como el yin y el yang. Uno no puede sobrevivir sin el otro, y bajo las circunstancias adecuadas es posible viajar entre los dos, explicó Roku. Sin embargo, estos no son los únicos mundos que existen.
La creación es vasta e interminable, y la vida existe en muchas formas en una infinidad de mundos sujetos a una variedad de reglas. Eso fue fascinante y todo, pero Aang realmente no veía que tenía que ver eso con el Señor del Fuego. Su expresión debió delatar lo que estaba pensando, porque Roku suspiró y continuó. Como estos otros mundos no están entrelazados como lo están los nuestros, viajar entre ellos es increíblemente difícil. Difícil, pero no imposible. A veces, seres excepcionalmente poderosos son capaces de viajar a otros mundos, y no siempre por razones inocentes. Hace 14 años, un espíritu increíblemente poderoso de otro mundo se abrió paso en el mundo espiritual. No sabemos quién era ni por qué vino, pero individualmente era más fuerte que cualquier espíritu de nuestro mundo. Sin embargo, a pesar de esto, no fue lo suficientemente fuerte como para enfrentar el poder combinado de todos los espíritus juntos, y rápidamente se retiró. En ese momento pensamos que se había ido para siempre, pero el año pasado reapareció una vez más, solo haciendo contacto con un solo mortal antes de huir. Fue entonces que nos dimos cuenta de que había creado una ventana a nuestro mundo durante su primera visita y que había estado observando cómo se desarrollaba la guerra detrás de escena durante más de una década. ¿Pero por qué?, preguntó Aang. ¿Qué propósito tendría un espíritu de otro mundo para vigilar esto? El rostro de Roku se tornó serio. Como dije antes, Aang, el mundo físico y el mundo espiritual están estrechamente entrelazados. Así como la guerra desequilibró el mundo físico, también desequilibra el mundo espiritual. Cada bosque quemado por un ejército invasor, cada río represado para provocar hambruna y sequía, debilita los espíritus asociados a él. Si esta guerra continúa y el mundo cae completamente bajo el dominio del Señor del Fuego, el mundo espiritual se debilitará como nunca antes. Sería la oportunidad perfecta para que este espíritu extranjero invadiera y tomara el control, estableciéndose como el único espíritu que la Nación del Fuego necesita adorar. El rostro de Aang se arrugó con preocupación. Pero no sabemos con certeza qué pretende ese espíritu de otro mundo, ¿verdad? Todo lo que ha hecho es hablar con una persona. Así era hasta hace unos segundos, respondió Roku. En el momento en que comenzó el solsticio, las barreras entre el mundo físico y el espiritual dentro de esta sala se debilitaron, lo que nos permitió comunicarnos. Sin embargo, en ese mismo momento, el espíritu extraño apareció una vez más y aprovechó la oportunidad para comunicarse con un mortal de los suyos. ¿Contacto? ¿Pero quién y? Aang abrió mucho los ojos al comprender las implicaciones. Solo había otra persona en la habitación además de él con la que el espíritu podía haberse comunicado. La chica de cabello dorado. Sí, confirmó Roku. Esa chica es un misterio, incluso para los espíritus. Nadie ha visto su alma antes en ninguna encarnación pasada, pero ella lucha como alguien que nació con un arma en la mano. Temo que ella, así como quien quiera que haya sido contactado el año pasado, hayan sido elegidos como agentes de este espíritu de otro mundo en cualquier plan que haya ideado. Ten cuidado con ella, Aang. Pero ella está en la habitación conmigo ahora. En el momento en que termine el solsticio, podría matarme. Respondió Aang. Una pequeña sonrisa de confianza se dibujó en la comisura de la boca de Roku. Puedo ayudarte con eso. Pero solo si estás listo. Tanya miró con cautela el mundo de niebla blanca en el que se encontraba. Era evidente que el plan de estudios de la Real Academia del Fuego necesitaba urgentemente una actualización. Le habían enseñado que el Avatar era el único ser del mundo que podía controlar los 4 elementos y que poseía una poderosa conexión con los espíritus. Lo que aparentemente no habían mencionado era que podía atrapar a las personas en una especie de dimensión de niebla alternativa. Si hubiera sabido que tenían ese truco bajo la manga, nunca lo habría enfrentado directamente. Lo que más le preocupaba era que no había ninguna salida a la vista. Unas cuantas hilachas de preocupación empezaron a crecer en su interior, pero a fuerza de voluntad las reprimió. No era momento de entrar en pánico. Si había una entrada, también debía haber una salida, solo tenía que encontrarla. ¿Y si no hay escapatoria, qué harás? ¿Rezarás por la salvación? Tanya apretó los dientes por reflejo. Había pasado una eternidad desde la última vez que la había oído, pero reconocería esa voz incorpórea y aduladora en cualquier lugar. Su némesis finalmente se reveló. Ser décimo, afirmó desapasionadamente. Me preguntaba cuándo saldrías arrastrándote de la nada. Aunque no podía verlo físicamente, Tanya sabía que el ser décimo tenía una mirada condescendiente en su equivalente a rostro. Orgulloso como siempre lo he visto. Entonces, ¿cuál es tu plan esta vez?
¿Qué plan ha urdido el Todopoderoso para hacer que este miserable blasfemo vea la luz? Preguntó Tanya con sarcasmo. ¿Enviarla a luchar en una guerra otra vez? Máxima creatividad, sobre todo después de que la última vez salió tan bien. Ella había estado esperando algún tipo de respuesta arrogante de Ser Décimo, pero para sorpresa de Tanya cuando su voz habló nuevamente estaba mezclada con diversión. Ah, pero esto no es exactamente igual que la última vez. Te felicito, Tanya, porque he aprendido algo de ti. No hay muchas personas en todos los planos de existencia que puedan afirmar haberle dado una lección a un dios. ¿De verdad? Tanya decidió que eso no sonaba bien. ¿Y qué te enseñé exactamente? Creía que, ante los horrores de sus propias guerras, todos los mortales recurrirían a rezar a lo divino para pedir salvación. Y tenía razón en parte, porque la gran mayoría lo hace. Pero parece que hay un alma por cada millón que es tan miserable, tan degradada, que realmente prospera en tal horror. Absorben sangre para saciar su hambre de violencia como una flor absorbe agua, y crecen entre campos de batalla sembrados de cuerpos de sus camaradas caídos y de víctimas por igual. Vosotros, paganos, sois una de esas flores de la guerra. Ella. ¿Prosperar en la guerra? Ja. Esta era otra prueba de que Ser Décimo no era un verdadero dios, porque si realmente lo supiera todo, seguramente habría sabido que Tanya despreciaba la guerra. Lo único que sirvió fue enviar a la tumba a hombres y mujeres jóvenes, bendecidos con mentes inteligentes y con el potencial de convertirse en algo productivo para la sociedad. Si eso es cierto, ¿qué sentido tiene enviarme a otro campo de batalla? Preguntó Tanya. ¿Qué tiene de diferente este? Fue algo que se me ocurrió mientras escuchaba las oraciones de los soldados que lucharon contra ti. ¿Sabes cuántos me rogaron que los salvara cuando supieron que habías llegado al campo de batalla? ¿Cuántos me imploraron que me vengara de ti mientras te veían matar a sus amigos uno por uno? ¿Cuántos oraron por la liberación antes de que un solo disparo tuyo destruyera su ciudad? Aunque muchos soldados pudieron dejar de lado su miedo a la muerte cuando se unieron a la guerra, este volvió a apoderarse de ellos cada vez que te vieron. Me hizo darme cuenta de algo sobre la naturaleza humana. Los humanos somos criaturas tan simples y de mente tan estrecha que nos cuesta comprender la gravedad total de una situación a la que nos enfrentamos hasta que resulta más fácil identificarla. Hasta que tiene un rostro y un nombre. Para esos soldados, te convertiste en el rostro mismo de la guerra, de la muerte misma, y como tal, te convertiste en un conducto a través del cual podían comprender el peso y el miedo de esos conceptos. Te convertiste en un avatar de la guerra. Oh, no. Una sensación de hundimiento se apoderó del estómago de Tanya cuando empezó a darse cuenta de a dónde iba a parar todo esto. No me digas, sí, respondió Ser Décimo con aire de suficiencia. La única forma en que alguien como tú puede comprender la ira de un dios es canalizándola hacia un cuerpo mortal. En tu vida anterior, quien te llevó más cerca de la desesperación fue María, aunque ella era solo una mortal a la que se le había concedido una fracción del poder de un dios para jugar, un recipiente inadecuado. Para que finalmente puedas comprender la ira de un dios, debes enfrentarte a un dios encarnado. Así que ideé una nueva vida para ti, un nuevo destino, todo para prepararte para enfrentarte a un dios real en carne mortal. El avatar. Por un momento Tanya se quedó en silencio. Luego, con un fuerte resoplido, estalló en carcajadas. ¿Ese es tu plan? Dijo entre jadeos. ¿Crees que un niño calvo me va a hacer temer a Dios? ¿Has visto a ese mocoso? Ja. ¿Qué va a hacer, resoplar y derribar mi casa? Sin embargo, cuando Ser Décimo también empezó a reír, Tanya se dio cuenta de que su humor se había desvanecido rápidamente. Tu orgullo será tu perdición, pagana. Su voz resonó mientras la niebla a su alrededor comenzaba a disiparse. Aún no has visto de qué es capaz el avatar, pero estás a punto de hacerlo. En el lapso de un momento la niebla blanca se desvaneció y Tanya se encontró parada nuevamente en el medio del santuario como si nunca se hubiera ido. Entonces, después de todo este tiempo de espera, Ser Décimo finalmente reveló que su plan maestro era intimidarla enfrentándola a una guerra contra un niño monje pacifista. ¡Qué ridículo! Incluso la pondría del lado ganador. ¿Cómo podría perder? Lo siento, por eso comenzó con naturalidad, sintiendo un aumento de confianza mientras se volvía hacia el avatar acobardado y volvía a invocar la daga llameante que tenía en la mano. Ahora, ¿dónde estábamos? Se congeló abruptamente cuando finalmente notó la única diferencia en la habitación. Donde antes yacía un niño asustado, ahora se encontraba un hombre alto con una túnica roja majestuosa.
Su largo cabello blanco parecía mecerse como si lo soplara un viento imperceptible y de él emanaba un brillo azul etéreo como una luz sagrada. Sus ojos brillaban de un azul similar con tal intensidad que oscurecían sus pupilas y, aunque era imposible saberlo con certeza, Tanya estaba segura de que sus ojos estaban clavados en los de ella con desaprobación. Era imposible no reconocerlo, no con una estatua de su misma imagen que se alzaba justo detrás de él. ¿Era esto lo que el avatar esperaba aprender al venir aquí? Tenía sentido. ¿Por qué molestarse en dominar los 4 elementos por sí mismo cuando simplemente podía aprender a transformarse en su encarnación anterior, más antigua y más fuerte, en un instante? Un avatar completamente desarrollado como Roku podría igualar incluso al Señor del Fuego. Una sensación de pavor se apoderó de Tanya, lo que la hizo retroceder instintivamente. Podía sentir el poder del avatar chisporroteando en el aire como electricidad, y cada uno de los instintos que había desarrollado para mantenerse con vida en el campo de batalla le gritaba que corriera para salvar su vida, porque el enemigo que tenía ante ella era alguien a quien no tenía ninguna posibilidad de derrotar. Estaba tan sorprendida por este giro de los acontecimientos que ni siquiera se dio cuenta de que las puertas se abrían detrás de ella hasta que la voz de Zhao resonó detrás de ella. Solo sus instintos reaccionaron al sonido del fuego que se conjuraba detrás de ella y le salvaron la vida, ya que se agachó justo a tiempo para evitar las múltiples corrientes de fuego que volaron sobre su cabeza hacia Roku. Pero Roku simplemente extendió sus manos, arrebatando el control de la gran cantidad de llamas a sus creadores y redirigiéndolas para que giraran a su alrededor en un círculo ardiente. Entonces extendió sus manos nuevamente, y Tanya tuvo la previsión de crear un escudo de llamas frente a ella un segundo antes de que una ola de fuego como ninguna otra que había sentido se estrellara sobre ella. La fuerza detrás de esto la envió volando hacia atrás fuera de la habitación y contra un pilar, justo cuando derribó a Zhao y sus hombres y derritió las cadenas alrededor de Zuko y los amigos del avatar. El avatar Roku va a destruir el templo. Tenemos que salir de aquí. Gritó uno de los sabios mientras el otro se daba la vuelta para huir de la ira de Roku. Un segundo después, su advertencia resultó cierta, ya que Roku golpeó el suelo con la fuerza suficiente para enviar una onda expansiva que recorrió la isla. A su llamado, el suelo comenzó a temblar y charcos de lava burbujeantes comenzaron a silbar y crujir al salir por las grietas. Tanya estaba ocupada parpadeando para quitarse las manchas que nadaban en sus ojos cuando una mano firme la agarró por el antebrazo. Tenemos que irnos. Ahora. Gruñó Zhao, sin darle la oportunidad de responder mientras la echaba sobre su hombro y comenzaba a correr, liderando el camino para sus hombres mientras huían del templo que se derrumbaba rápidamente. Por más humillante que fuera tener que ser cargada como una niña, Tanya tuvo que admitir que solo protegerse del ataque de Roku la había dejado tan débil que no estaba segura de que sus piernas fueran lo suficientemente firmes para llevarla. No había visto tanto poder destructivo en una sola persona desde Mary, y en ese entonces nunca había estado lo suficientemente loca como para recibir uno de sus ataques de frente. Sin embargo, mientras Mary era una berserker que usaba su poder de manera desenfrenada, Roku ejercía su fuerza como si fuera una extensión de sí mismo. Tenía control absoluto de su poder y era infinitamente más peligroso por ello. Y esta era la entidad contra la cual el ser décimo la había manipulado para que luchara. Estaba completamente jodida. Sin príncipe, no hay avatar. Al parecer, lo único que tengo son 5 traidores y un subordinado incompetente que no podría ser más astuto que un lemur. Tanya bajó la mirada avergonzada. No tenía excusas. Zhao había confiado en ella para capturar al avatar, pero había desperdiciado la oportunidad. Si se hubiera esforzado un poco más, podría haber capturado al avatar antes del solsticio, y entonces Roku nunca habría aparecido. Los restos en llamas del templo del fuego a lo lejos eran un monumento a su fracaso. Pero comandante, dijo Rafiki. Solo Xiu ayudó al avatar. Sin embargo, Zhao no estaba de humor para escuchar razones. Guarden sus historias para el Señor del Fuego. En lo que a mí respecta, todos ustedes son culpables. Declaró, haciendo un gesto a sus soldados cercanos para que los detuvieran. Llévenlos a la prisión. No. Por favor. Rafiki luchó contra los soldados, pero era demasiado viejo para abrirse paso hacia la libertad. Mientras él y los otros sabios eran arrastrados, miró a Tanya con desesperación en sus ojos. Eres uno de nosotros. Un hijo del Templo del Fuego. Sabes que esto es una injusticia. Por favor, Capitán Tanya, di algo. La mirada de Zhao la clavó en ella, desafiándola a hablar en su defensa.
No se equivocaban, era una clara injusticia y un terrible abuso de poder, pero Tan ya sabía cómo interpretar el entorno. Estaba tan lejos de la buena opinión de Zhao que no tenía gracia, y si en ese momento percibía aunque fuera un atisbo de desobediencia por parte de ella, se uniría a ellos en el calabozo. No, Tan ya no era una persona tan desinteresada como para arriesgar su propia libertad en un intento por asegurarla de ellos. Lo mejor que podía hacer era mantener la cabeza gacha, esperar a que todo esto se calmara y luego volver a sacar el tema a colación después de haber hecho algo lo suficientemente meritorio como para volver a ganarse la simpatía del comandante. Cuando se hizo evidente que Tan ya no iba a decir nada, Zhao se burló. Eso es lo que pensé. Llévatelos. Mientras los sabios del fuego eran llevados, Zhao le dio la espalda para mirar hacia el océano, donde se había visto al bisonte del avatar volando hacia el horizonte de regreso al reino tierra. Por un momento un pesado silencio permaneció entre ellos, y Tan ya resistió el impulso de moverse incómodamente. Cuando Zhao finalmente volvió a hablar, la dureza de su tono dejó en claro que no estaba de humor para nada menos que una obediencia total. La próxima vez no puede haber fracaso, Tanya. ¿Quedó claro? Sí, comandante, respondió Tanya obedientemente. Tú y yo somos como pájaros del mismo plumaje, Tanya. Ambos buscamos puestos dignos de nuestras ambiciones e inteligencia. Cuando la Nación del Fuego gane esta guerra, comenzará una nueva era, y serán personas como tú y yo quienes la moldearán. Fue el destino el que puso al avatar en nuestro camino, para que seamos nosotros los que reclamemos la gloria por capturarlo. Zhao apretó los puños. Pero si fracasamos, el Señor del Fuego nos considerará responsables, y no le agradan los fracasos. No podemos fallarle a Tanya. Si lo hacemos, será nuestro fin. ¿Entiendes? Era una señal de que en un lugar de trabajo no había buenas condiciones para castigar a alguien por fallar. La negligencia, la falta de respeto o la simple estupidez debían tener consecuencias, pero el acto de fallar en sí mismo podía ser resultado de la inexperiencia o, en muchos casos, de la mala suerte. ¿Cómo podría un nuevo empleado convertirse en un activo competente si tuviera miedo de poner a prueba sus habilidades y conocimientos asumiendo riesgos de vez en cuando? Pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Tan ya había nacido en la Nación del Fuego, había jurado lealtad al Señor del Fuego y estaba destinada a aceptar el destino que le aguardaba en su nueva patria, ya fuera bueno o terrible. Por irrazonable que fuera esta exigencia, ¿qué otra opción le quedaba más que obedecer? Lo hago, comandante. Bien. Zhao se giró para mirarla y la ira en sus ojos se transformó en una expresión de cruda determinación. El avatar ha ganado esta batalla, pero la guerra aún no ha terminado. Ni mucho menos. Durante cientos de años, el fuerte Tenpei había servido como bastión del reino tierra, tan inamovible como la montaña en la que estaba excavado. Construido durante la guerra contra Qin el Conquistador, el puesto militar había permitido que la tierra a kilómetros de distancia se mantuviera libre de bandidajes. Y ahora se interponía en el camino de la Nación del Fuego. Los soldados maestros de la tierra se apiñaban en las murallas con todas sus fuerzas, con montones de rocas pesadas a sus costados, mientras observaban al ejército de soldados comunes reunidos en una formación defensiva frente a ellos. A lo lejos, el rítmico golpeteo de miles de hombres marchando al unísono anunciaba la inminente llegada del ejército de la Nación del Fuego. Los exploradores habían informado que estaban en inferioridad numérica de 2-1, pero eso no preocupó a su comandante. El reino tierra siempre fue mejor en las batallas defensivas, y con las fortificaciones de Tenpei para ayudarlos, estaba seguro de que el reino tierra ganaría este asedio. La Nación del Fuego había logrado tantos avances en el reino tierra porque utilizó tácticas deshonrosas como construir represas en los ríos, quemar tierras de cultivo y otras formas de sabotaje para obligar a los soldados del reino tierra a abandonar sus posiciones defensivas antes de enfrentarse a ellos. Sin embargo, no había habido señales de trucos tan baratos aquí, lo que significaba que su comandante debía haber creído arrogantemente que podía vencerlos en una pelea directa. La estupidez de la Nación del Fuego realmente no conocía límites. Fue cuando la primera fila de tropas de la Nación del Fuego apareció a la vista, cuando uno de los vigilantes que estaban en las murallas hizo sonar su cuerno en señal de advertencia. Los maestros tierra que vigilaban las murallas miraron hacia donde él señalaba y un coro de murmullos temerosos se escuchó entre las tropas cuando detectaron lo que había provocado la alarma. Muy arriba en el cielo nocturno se podía ver un punto de luz que se movía rápidamente, como una estrella fugaz, volando hacia ellos. El diablo del Mar del Sur estuvo aquí. Para los soldados del Reino Tierra ella era una especie de hombre del saco.
Historias de sus terribles hazañas circulaban en tonos susurrantes y temerosos durante las vigilias nocturnas. Aunque tenía la apariencia de una niña de hadas con el pelo del color de la luz del sol, sus ojos brillaban como brasas con el calor de un alma que ardía de lujuria por la violencia. Dijeron que ella llegó a la batalla en un carro volador hecho de fuego del infierno y devoró los espíritus de aquellos a quienes mató para alimentar sus poderes sobrenaturales. Si decías su nombre 3 veces mientras te mirabas reflejado en el agua, aparecía detrás de ti y, por la noche, vagaba por el bosque como un lobo, cazando desertores y dándose un festín con sus cobardes hígados. Nadie creía realmente en esas historias, pero eso no impedía que la sensación de inquietud flotara en el aire cada vez que alguien mencionaba su nombre. Hubo muchos maestros del fuego control en todo el mundo, pero ninguno que fuera tan joven ni tan infame por sus actos de violencia. Cuando el ardiente pinchazo se acercó lo suficiente para que se pudiera distinguir el comienzo del cabello dorado, ninguno de los maestros tierra tuvo que esperar órdenes. Todos juntos comenzaron a disparar las rocas cercanas hacia ella con la fuerza de balas de cañón, decididos a eliminar el icono del terror antes de que pudiera minar la moral de sus soldados. En lo alto del cielo, Tanya sintió que una sonrisa de dientes afilados se extendía por sus labios mientras la lluvia de piedras se dirigía hacia ella. La gravedad ya estaba haciendo la mayor parte del trabajo por ella, ralentizando los proyectiles y desviando a muchos de ellos de su curso. Mientras ella estaba allí arriba atrayendo el fuego del maestro tierra, la vanguardia del ejército de la Nación del Fuego estaba empezando a estrellarse contra la línea del frente del reino tierra sin ser golpeada por una lluvia de granizo o rocas incesantes. El miedo realmente podía hacer que incluso los soldados más curtidos actuaran como novatos. Las llamas que brotaban de sus manos y pies se hicieron más brillantes a medida que ella comenzó a agacharse y moverse erráticamente, desviándose a través del aluvión de piedras como una mosca que esquiva manos torpes. Para crédito del reino tierra, los maestros tierra no tardaron mucho en darse cuenta de que su atención estaba fuera de lugar. El aluvión de piedras se hizo más ligero a medida que más y más de ellos volvían su atención a la batalla que se desarrollaba abajo, y Tanya aprovechó la oportunidad para seguir adelante. Los proyectiles llegaron hacia ella más rápido y con mayor precisión a medida que la distancia entre ella y los maestros tierra que aún elegían apuntarla se acortaba, y después de que una roca pasó zumbando cerca de su cabeza, Tanya decidió que era hora de contraatacar. Una gran bola de fuego creció en la palma de una mano, y con un grito Tanya la arrojó hacia la pared. A medida que la bola de fuego se desplazaba, se partía en dos y se desintegraba en bolas de fuego más pequeñas. Una se estrelló sin causar daño contra las paredes de piedra del fuerte Tempe y otra fue bloqueada por un soldado atento, pero las otras 4 golpearon a los maestros tierra con suficiente fuerza como para derribarlos limpiamente. Un destello de luz brillante surgió de los pies de Tanya mientras impulsaba su técnica de propulsión al máximo, acelerando rápidamente hacia la pared, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para distinguir la expresión aterrorizada del soldado más cercano. Entonces las llamas se apagaron abruptamente mientras ella se daba la vuelta, cayendo ahora hacia las murallas que se acercaban rápidamente con las piernas primero, como si tuviera la intención de lanzarlas con una patada. Momentos antes de un impacto que le destrozara los huesos, las llamas volvieron a brotar de sus manos y pies. No con la intención de contrarrestar su impulso, sino de empujarla hacia una línea horizontal. Como un jugador de fútbol profesional, se deslizó a lo largo de las murallas a la velocidad de un coche de carreras, arrojando olas de fuego a su paso mientras su armadura rechinaba y chispeaba contra el suelo de piedra. Cada maestro tierra que pasaba salía despedido de las murallas y caía en el caótico combate cuerpo a cuerpo que se desarrollaba debajo, estrellándose como pesados sacos sobre las formaciones defensivas de sus propias tropas. El deslizamiento de Tanya la llevó a la mitad de la muralla antes de que se le agotara el impulso y, con un giro que cualquier bailarín de breakdance envidiaría, se puso de pie de un salto en un remolino de llamas. Era imposible que los otros maestros tierra que vigilaban las murallas no la hubieran notado ahora, pero su propia posición defensiva ahora funcionaba en su contra. Las estrechas murallas solo tenían el ancho suficiente para que 3 personas pudieran pasar juntas a la vez, y como ella estaba ahora situada en un extremo de la línea, los que estaban del otro lado no podían dispararle sin alcanzarse por la espalda. Solo 3 personas podían enfrentarse a ella a la vez, y solo desde el frente. Las estrechas murallas solo tenían el ancho suficiente para que 3 personas pudieran pasar juntas a la vez, y como ella estaba ahora situada en un extremo de la línea, los que estaban del otro lado no podían dispararle sin alcanzarse por la espalda.
Solo 3 personas podían enfrentarse a ella a la vez, y solo desde el frente. Tanya se movía como el demonio que le daba su apodo, cortándolos y arañándolos furiosamente con espadas de fuego. Donde un maestro tierra caía, otro se apresuraba a tomar su lugar, pero ¿qué importaba eso cuando todos eran demasiado lentos para realizar un ataque adecuado antes de que las manos ardientes de Tanya los encontraran? Como un huracán furioso, Tanya arrasó sus filas, cobrando una nueva víctima cada segundo, hasta que finalmente no quedó nadie para detenerla. Tanya jadeó con fuerza, se apartó un mechón de pelo rubio de los ojos y miró hacia atrás, hacia las murallas que ahora estaban inmóviles detrás de ella. Los pocos maestros tierra que no habían sido arrojados desde allí yacían inmóviles. Allá abajo, los soldados de la Nación del Fuego emitieron un rugido estruendoso y avanzaron, envalentonados por la fuerza de su capitán y ya no obstaculizados por una lluvia de rocas. Los tanques pesados atravesaron las partes clave de la formación del ejército de la tierra y, con gritos de pánico, la moral del enemigo se quebró. Sus filas se dispersaron mientras los soldados se giraban y huían para salvar sus vidas en los bosques circundantes. Un tanque atravesó las pesadas puertas y, como una marea roja y negra, los soldados de la Nación del Fuego invadieron el fuerte Tempe, eliminando cualquier último vestigio de resistencia con rápidas y brutales ráfagas de fuego. Esta noche el fuerte Tempe sería saqueado, y mañana arrasado mientras la Nación del Fuego llevaba su botín de guerra de regreso a la cercana fortaleza Powai. Con la desaparición de Fort Tempe, la Nación del Fuego ahora tenía el control de los asentamientos del Reino Tierra en kilómetros a la redonda, todos listos y esperando ser asimilados por las colonias de la Nación del Fuego. El Señor del Fuego estaría complacido. Y no había ninguna duda sobre a quién se le atribuiría la victoria. Tanya. 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 Los soldados que estaban abajo vitorearon mientras las últimas chispas de resistencia se apagaban, lo que indicaba su victoria total y dominante. Las lanzas golpeaban rítmicamente contra el suelo, creando un ritmo similar al de un tambor mientras los vítores se convertían en un canto resonante. El ruido se hizo más fuerte cuando Tanya saltó a los bordes de la muralla para tener una mejor vista de la escena de abajo, con su cabello rubio ondeando salvajemente con la brisa nocturna. Odiaba pelear directamente en las líneas del frente a alta manera, pero el comandante Zhao necesitaba lidiar con cualquier amenaza a la cercana fortaleza Powai antes de poder solicitar la ayuda de los arqueros Yuyan en su búsqueda del avatar. Un premio como este finalmente sería suficiente para saciar la decepción que había persistido entre ellos desde su fracaso en capturar al avatar en el Templo del Fuego. Y si eso ayudaba a asegurar a los arqueros Yuyan entre sus filas al mismo tiempo, entonces mucho mejor. Sí, con ellos a su lado, su próximo encuentro con el avatar no terminaría de la misma manera que la última vez. Ella se aseguraría de que así fuera. Absolutamente no. Los arqueros Yuyan se quedan aquí. Su solicitud es denegada, comandante Zhao. Tanya podía sentir que le estaba empezando a doler la cabeza y, por lo que parecía, Zhao también. Había pasado un día desde que había regresado del exitoso saqueo del fuerte Tempei y se había alegrado mucho cuando Zhao la había invitado a unirse a él para su reunión con el coronel Shinu, el hombre a cargo de la fortaleza Powai. Era una señal de que sus fracasos pasados realmente habían sido perdonados y él estaba dispuesto a tenerla nuevamente a su lado. Lamentablemente la reunión no salió tan bien como esperaban. Coronel Shinu, por favor, reconsidere su decisión, suplicó Zhao. Su precisión es legendaria. Los Yuyan pueden clavar una mosca en un árbol a 100 metros de distancia sin matarla. Está desperdiciando su talento al utilizarlos como simples guardias de seguridad. No se equivocaba. Los arqueros Yuyan eran una de las unidades no maestras mejor entrenadas a disposición de la Nación del Fuego, y ahora que el fuerte Tempei estaba fuera del camino, su considerable habilidad solo se usaría para patrullar el área. ¿Qué amenazas había por aquí que requirieran la habilidad de los arqueros Yuyan? No había nada por aquí, salvo un puñado de pequeñas aldeas y una mujer herbolaria loca en las montañas. Puedo hacer lo que quiera con sus talentos, son mis arqueros y lo que yo diga se hará, respondió Shinu obstinadamente. Tanya habría gruñido en voz alta por su infantilismo si no fuera la persona de menor rango en la conversación. En cambio, se conformó con gruñir en su cabeza. Había trabajado con gerentes que se negaban a prestar a sus empleados calificados en su primera vida, y siempre se reducía a la misma razón. Simplemente no querían compartir. ¿Por qué entregar tus mejores activos a alguien que competiría contigo por el próximo gran ascenso? Esa mentalidad egoísta atrofiaba a las empresas y también a las fuerzas armadas de la Nación del Fuego si no se controlaba.
Zhao se estaba frustrando, así que Tanya tomó eso como una señal para intentar otra línea de razonamiento. Coronel, el avatar es un peligro para todos nosotros, intervino. Cuanto más tiempo lo dejemos libre, más poderoso se volverá. ¿Qué sucederá si, dentro de un año, viene aquí a la cabeza de un ejército del Reino Tierra? Las amenazas deben abordarse rápidamente antes de que se conviertan en problemas reales. Tu búsqueda del avatar no es más que un proyecto vanidoso. Espetó Shinu, antes de volverse hacia Zhao. Estamos luchando una verdadera guerra y necesito a todos los hombres que tengo, comandante. Eso es definitivo. No quiero oír ni una palabra más al respecto. Zhao estaba furioso en ese momento y Tanya no podía culparlo. A ella le encantaría golpear a ese idiota en la cara. Las guerras reales implicaban neutralizar las superarmas del enemigo lo antes posible. Sin embargo, antes de que Zhao pudiera replicar, se escuchó un graznido desde el cielo y todas las miradas se dirigieron hacia un halcón mensajero que descendió en picado y se posó en el brazo de Shinu, presentándole una misiva atada a su pata. Mientras Shinu leía su contenido, su expresión se volvió cada vez más grave. ¿Alguna noticia del Señor del Fuego Ozai? Preguntó Zhao astutamente, notando su cambio de humor. En respuesta, Shinu apretó los dientes con frustración y le pasó la misiva a Zhao para que la leyera. Mientras sus ojos examinaban el contenido, una sonrisa complácida se extendió por el rostro de Zhao. Parece que me han ascendido a almirante, afirmó con aire de suficiencia. Las noticias sobre la exitosa destrucción del fuerte Tenpei deben haber llegado al Señor del Fuego. Mi solicitud, ahora es una orden. Por un momento, Shinu lo miró con enojo, pero rápidamente se dio cuenta de que ya no podía ganar esta batalla de ingenio y se inclinó respetuosamente. Cuando se dio la vuelta para irse, Tanya le hizo una profunda reverencia a Zhao. Felicitaciones por su ascenso, almirante. Gracias, Tanya respondió Zhao, poniéndole una mano en el hombro. Y con mi ascenso, supongo que mi antiguo puesto de comandante queda vacío. No podemos tenerlo ahora, ¿no? Le sonrió con picardía. Felicitaciones por su ascenso también, comandante. Comandante. La estaba ascendiendo. Tanya había estado preocupada por un momento de que su debacle en el Templo del Fuego pudiera haber arruinado sus posibilidades, pero después de reflexionar había sido una tontería pensar eso. Zhao era un hombre justo, a pesar de su trato con los sabios del fuego, y nunca había dejado de recompensar a aquellos que eran competentes y leales. Fue gratificante saber que él todavía la quería a su lado. Ahora estaba a un paso de convertirse en almirante, momento en el que la esperaba una cómoda oficina en una elegante mansión en su patria. Puede que Zhao sea lo suficientemente honorable como para liderar desde el frente, pero ella personalmente estaría más que feliz de permanecer lo más segura y cómoda posible y dirigir a sus subordinados desde lejos. Escuchando desde la azotea, una figura vestida completamente de negro con una máscara azul apretó los puños antes de desaparecer entre las sombras. Literalmente, al día siguiente, la decisión de Zhao de tomar el mando de los arqueros Yuyan quedó reivindicada. Por alguna razón, el avatar había sido visto corriendo montaña arriba en dirección a los herbolarios. Su momento no podría haber sido más oportuno. Los arqueros Yuyan habían sido enviados para capturarlo, y decir que habían hecho un trabajo asombroso era quedarse corto. Habían ido más allá de lo que les exigía el deber, literalmente saltando de un acantilado en su persecución, y lo habían capturado ileso. En el momento en que el avatar fue arrastrado de regreso a la fortaleza de Pouai, lo encadenaron en la celda de interrogatorio principal y un mensajero informó a Zhao y Tanya. Así fue como Tanya se encontró siguiendo los pasos de Zhao mientras se dirigían hacia allí. Zhao prácticamente rezumaba satisfacción, su sonrisa no se desvaneció ni por un segundo mientras atravesaban los pasillos de metal. Este es el destino, Tanya. El destino. Repitió por lo que debía ser la quinta vez. Agni ha puesto al avatar en nuestro camino para que podamos capturarlo y ganar lo que se nos debe. No se equivocaba. Capturar al avatar era casi una garantía de que se convertirían en héroes de la Nación del Fuego. Quizás incluso los ascenderían de nuevo en el acto. Eso convertiría a Tanya en la almirante más joven en la historia de la Nación del Fuego. Pero lo más importante es que un avatar que estuviera encerrado en las mazmorras no podría aprender a dominar los elementos y nunca podría amenazarla como pretendía el ser décimo. Todo lo que tenían que hacer ahora era transportarlo de regreso a la Nación del Fuego y todos sus problemas se resolverían. Cuando finalmente llegaron a la celda, Zhao abrió la puerta y los guió hacia el interior.
La habitación era bastante grande, pero carecía de todo mobiliario, salvo 2 braseros encendidos y 2 pilares a los que estaban atadas unas pesadas cadenas. Atrapado en el medio de ellos se encontraba el avatar, pequeño y manso en comparación con las gruesas ataduras que lo ataban. Así que este es el gran avatar, dijo Zhao con desdén, dando vueltas alrededor del chico cautivo. Maestro de todos los elementos. No sé cómo has logrado eludir a la Nación del Fuego durante 100 años, pero tu pequeño juego de las escondidas ha terminado. El avatar levantó la mirada enojado. Nunca me he escondido de ti. Desátame y pelearé contigo ahora mismo. No. Zhao se detuvo frente al rostro del avatar. Dime, ¿cómo se siente ser el único maestro aire que queda? ¿Extrañas a tu gente? Una expresión de dolor se dibujó en el rostro del avatar y, por un segundo, Tanya sintió una pizca de simpatía por el muchacho. No solo era el único sobreviviente de un genocidio, sino que se había enterado de ello décadas después de que hubiera sucedido. Rápidamente reprimió y enterró ese sentimiento. Ahora no era el momento de empatizar con el enemigo. Sin embargo, si Zhao había sentido alguna simpatía, no la demostró. No te preocupes, no te matarán como a ellos, continuó, ignorando deliberadamente la mirada del avatar. Mira, si mueres, renacerás y la Nación del Fuego tendrá que empezar a buscarte de nuevo. Así que te mantendré con vida, pero apenas. El avatar respiró profundamente y antes de que Tanya pudiera reaccionar, lanzó un vendaval contra Zhao, derribándolo. Su sonrisa fue reemplazada por una mueca de disgusto. Zhao se levantó y miró al chico con enojo. Sopla todo el viento que quieras, pero tu situación es inútil. No hay forma de escapar de esta fortaleza y nadie vendrá a rescatarte, espetó. Tanya, asegúrate de que nuestra invitada esté cómoda. Dicho esto, salió furioso y dejó a Tanya sola con el avatar. Ahora que no estaba montado en una vaca peluda voladora ni saltando por la habitación, por fin podía echarle un buen vistazo al que el ser 10º había elegido para enfrentarla. No parecía gran cosa. Pequeño y desgarbado, en realidad no era más que un niño, pero una parte de la mente de Tanya no pudo evitar eclipsarlo con la imagen de Roku, una premonición de lo que un día se convertiría. Tampoco pudo evitar notar que, por alguna razón, olía levemente a ranas. Cuando quedó claro que no tenía intención de decir nada, el avatar intervino para llenar el silencio. ¿No vas a regodearte también? No respondió Tanya desinteresadamente. Solo quería asegurarme de que no te convirtieras en Roku otra vez y derribaras esta fortaleza sobre mi cabeza. Le sorprendió que el avatar tuviera la decencia de parecer un poco avergonzado. Lo siento. Nunca quise hacerte daño, simplemente sentí que no tenía otra opción. Tanya tarareó con desdén y comenzó a caminar lentamente alrededor del avatar. Está bien, no te lo reprocho. Después de todo, esto es una guerra. Todos debemos hacer lo que sea necesario para sobrevivir, sin importar lo incivilizados que seamos. Suena como si no aprobabas la guerra, respondió el avatar con curiosidad. Es porque no lo hago. Es un desperdicio insensato de recursos humanos. Entonces, ¿por qué apoyarlo? Preguntó apasionadamente el avatar. Toda esta guerra es inútil. Nadie tendría que sufrir más si todos estuviéramos de acuerdo en deponer las armas y hablar entre nosotros. Tanya se rió entre dientes. Por supuesto, el avatar todavía era un niño, aferrado a una visión ingenua del mundo. Si tan solo la diplomacia fuera suficiente para poner fin a esta guerra, dijo con nostalgia. Personalmente, nada me gustaría más que resolver las disputas de nuestra nación con palabras. Pero ¿cuántas personas vivas en este momento recuerdan una época en la que el mundo no estaba en guerra? ¿10? ¿20? Durante 100 años, ambos bandos han derramado sangre en nombre de su nación y han llorado por los hijos e hijas que enviaron al frente y que nunca regresaron. ¿Crees que todo ese odio puede ser acallado con tan solo unas palabras? No digo que sería fácil, respondió el avatar. Sé lo que se siente perder a tu familia en la guerra. Pero mientras la gente se aferre a ese odio, el sufrimiento continuará para todos. Si la Nación del Fuego se rinde, todos podemos centrar nuestra atención en la reconciliación y la sanación. ¿Ah, sí? ¿Solo si la Nación del Fuego se rinde? Preguntó Tanya. Bueno, sí, ustedes son los malos después de todo. Una carcajada se escapó de los labios de Tanya antes de que pudiera contenerse y se sonrojó un poco ante el sonido indecoroso antes de recuperar la compostura. ¿Somos los malos, no? Quiero decir, ustedes son los que comenzaron esta guerra, entonces, ¿no habría paz también si el Reino Tierra y las tribus del agua se rindieran? ¿Habría una guerra si la Nación del Fuego no tuviera a nadie contra quien luchar?
El avatar no tuvo respuesta para eso, mirándola sin comprender mientras consideraba ese otro punto de vista por lo que probablemente era la primera vez. No hay buenos ni malos en la guerra, avatar, lo reprendió Tanya. Miren a Shin el Conquistador. O a cualquiera de los señores de la guerra que vinieron antes que él. La unificación mundial es inevitable, ya sea a manos de la Nación del Fuego, el Reino Tierra o incluso las tribus del agua. Las guerras siempre estallarán una vez que una población se vuelva lo suficientemente grande como para verse obligada a expandir sus fronteras, y seguirán ocurriendo hasta que un día este mundo se una con éxito bajo un solo gobierno, sin dejar a nadie contra quien luchar. Dejó de dar vueltas frente a el avatar. La Nación del Fuego ofrece tecnología con la que ninguna otra nación puede competir. Todos compartirían nuestra prosperidad y conocimiento científico, y no es como si tratáramos mal a las colonias. Después de todo, los trabajadores infelices son trabajadores improductivos. La idea de que nuestro mundo debe permanecer dividido entre 4 naciones es un concepto obsoleto. Imagina, avatar, cómo sería el trabajo si la Nación del Fuego saliera victoriosa. Sería un mundo de progreso. Un mundo sin disputas fronterizas ni mezquinas políticas internacionales. Un mundo sin guerras que librar. El avatar permaneció en silencio por un momento. Luego, con una voz sorprendentemente tranquila, habló. Un mundo sin nadie que pueda impedir que el Señor del Fuego haga lo que quiera. Eso era cierto. Al ganar la guerra, el Señor del Fuego sería el gobernante absoluto del mundo. Un dictador sin oposición que podría decidir las leyes de cada nación sin temor a las consecuencias. Tanya confiaba en que Ozai, Azula y, hasta cierto punto, Zuko serían dictadores benévolos, pero como decía el viejo dicho, el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Quién podía decir que los descendientes del linaje de Ozai dentro de 100 años serían tan disciplinados? Al darse cuenta de que su prolongado silencio estaba demostrando el punto de vista del avatar, se esforzó por encontrar rápidamente una respuesta inteligente. ¡Qué ingenuo eres, avatar, si crees! Al darse cuenta de que su prolongado silencio estaba demostrando el punto de vista del avatar, se esforzó por encontrar rápidamente una respuesta inteligente. ¡Qué ingenuo eres, avatar, si crees! El avatar la miró directamente a los ojos y, por un momento, Tanya se quedó atónita ante los destellos de sabiduría que podía ver en ellos. Sigues llamándome avatar. Pero ese no es mi nombre. Es Aang. Ella lo sabía. Zuko lo había mencionado durante su interrogatorio el día que había llegado cojeando al puerto de Zhao, y Tanya nunca olvidaría la información sobre un enemigo tan importante en caso de que alguna vez le proporcionara una ventaja sobre ellos. Sin embargo, ahora que lo pensaba, incluso en su cabeza solo se refería al avatar por su título. Llamarlo por su título era un recordatorio de su poder, su historia y la amenaza que representaba para su nación. Llamarlo por su nombre real era un recordatorio de que él era y que él también era humano. No. Tanya sacudió la cabeza, intentando disipar físicamente el pensamiento de su mente. Así no era como se suponía que debía ser la conversación. Él estaba jugando con su mente, tratando de socavar su compromiso con la causa de la que dependía toda su vida. Dio un paso atrás, frunciendo el ceño al darse cuenta de que su mejor opción era cortar esta conversación y simplemente irse. Sin embargo, cuando le dio la espalda y se fue furiosa, la voz de Aang sonó una vez más. Tanya se quedó paralizada en la puerta, sin saber por qué se sintió afectada por una pregunta tan simple. ¿Qué haría con esa información? ¿Ponerle precio a su cabeza? ¿Enviar asesinos del Reino Tierra tras ella? ¿Intentar alguna brujería espiritual para robarle la identidad? No, estaba siendo ridícula. Era una pregunta sencilla y negarse a responderla sería un signo de cobardía. Tanya dijo con sencillez, sin volverse para mirarlo. Un segundo después abrió la puerta y, sin decirle una palabra más, desapareció por el pasillo. Aang la observó mientras se alejaba y siguió mirando la puerta incluso cuando se cerró de golpe detrás de ella. Incluso desde que había despertado del hielo, una parte de él había sentido curiosidad por la perspectiva de la Nación del Fuego sobre toda esta guerra. Le parecía extraño que una nación entera pudiera creer que la guerra era algo que debía continuar a pesar de todo el dolor que el combatirla les había causado. Fue gratificante de alguna manera recibir la confirmación de que no todos se habían convertido en asesinos sin corazón de la noche a la mañana. Simplemente estaban siendo engañados por unas cuantas personas malvadas en posición de poder. Si pudiera poner fin a esta guerra, aún habría una posibilidad de que la Nación del Fuego que una vez conoció, la que había producido a su mejor amigo Kuzón, pudiera renacer una vez más. A Tanya no le resultaba fácil conciliar el sueño.
No era que dudara de su lealtad al Señor del Fuego, pero las palabras de Aang fueron suficientes para hacerla reflexionar sobre las ramificaciones de que la Nación del Fuego ganara la guerra desde una perspectiva más amplia. Y algo en el tono del discurso que Zhao había pronunciado a los soldados momentos antes. Una predicción de que este sería el año en que la Nación del Fuego quemaría Ba Sing Se hasta los cimientos, tocó una fibra sensible en ella. Que el Señor del Fuego fuera un dictador no electo era algo en lo que realmente no había pensado antes, ya que las monarquías eran una estructura política común observada durante el equivalente a este periodo de tiempo también en su mundo original. Sin embargo, incluso después de vivir dos vidas muy diferentes, nunca antes había tenido la menor idea de lo que sucedería si un dictador obtenía el control de todo el planeta. Se dio la vuelta y hundió la cara en una almohada, para ver si eso no sofocaba las dudas no deseadas. Eso era absurdo. ¿Por qué debería importarle si algún dictador 100 años después demostraba ser indigno de su poder? Había defectos en cualquier sistema político y para entonces ella ya se habría ido. Las próximas generaciones podrían librar sus propias guerras civiles si eso fuera un problema. Lo único de lo que ella debería preocuparse era de sobrevivir a la guerra en la que se había visto obligada a participar. De repente, el sonido de las campanas de alarma sonó fuerte alrededor de la fortaleza, lo que hizo que Tanya se sentara, con los ojos muy abiertos y alerta en un instante. ¿Una emergencia ahora? Esto tenía que ser obra de Aang, el avatar. Era demasiada coincidencia pensar lo contrario. En menos de un minuto se había puesto el uniforme y estaba a medio camino de la puerta, corriendo en la dirección de donde podía escuchar que venía la mayor conmoción. No tardó mucho en encontrar la fuente. Tenía que reconocerlo. Aang era más valiente de lo que parecía a primera vista. O bien estaba lo suficientemente loco como para pensar honestamente que usar el aire control para lanzar a su propio amigo a gran velocidad contra una pared era una buena idea. Hablando de eso, también debía ser más astuto de lo que parecía, porque la figura vestida de negro con la máscara azul que lo ayudaba a escapar era sin duda un agente encubierto de algún tipo. Un asesino, tal vez, a juzgar por la habilidad con la que manejaba esas espadas dobles. Había sido inteligente mantener a este misterioso compañero suyo oculto por un momento, ya que realmente lo necesitaba. El hombre de la máscara azul aterrizó con éxito sobre la pared más interna, y Aang se apresuró a seguirlo con su propio salto impulsado por el aire. Un segundo después, las llamas brotaron de los pies de Tanya mientras ella también se impulsaba hacia el cielo, atravesando el cielo nocturno como una estrella fugaz. Si el avatar realmente pensaba que era el amo de los cielos de la zona, entonces se llevaría una desagradable sorpresa. Haciendo girar una lanza sobre su cabeza como si fuera un helicóptero y agarrando a la máscara azul entre sus piernas, el avatar casi había llegado al medio de las tres paredes de la fortaleza Poua y antes de que Tanya estuviera en un rango de disparo efectivo. Decidió anunciar su presencia arrojando un amplio abanico de llamas de ambas manos, con el objetivo de envolver por completo a ambos objetivos y quemarlos lo suficiente como para detener este intento de escape sin matarlos. Fue su desgracia que, en la oscuridad de la noche, una ola de fuego tan extendida generó mucha luz. Apenas había dejado sus manos cuando Máscara Azul se dio cuenta y tocó el pie del avatar para llamar su atención. Cuando el ataque estaba a punto de estrellarse contra ellos, Aang giró y giró su bastón para crear un escudo de aire, protegiéndolo a él y a su cómplice incluso cuando la fuerza del ataque los empujó el resto del camino hacia la pared del medio. Cuando alcanzaron la parte superior del muro y saltaron sobre la piedra polvorienta como plantas rodantes, los instintos de batalla duramente ganados de Tanya gritaron que ahora era el momento de acabar con ellos mientras estaban caídos. Sin embargo, Zhao ya había dejado en claro que quería al avatar con vida, y si este agente de máscara azul era un operativo de otra nación, seguramente sabría alguna información útil. En este caso, se necesitaba un enfoque diferente. Mientras los soldados que estaban en lo alto del muro se enfrentaban a Aang y a Máscara Azul, Tanya cambió de rumbo y aterrizó delicadamente a unos pocos metros de distancia, esperando pacientemente a que terminara la pelea. Se cruzó de brazos y se apoyó contra el enladrillado, contenta de observar por un momento cómo luchaban los dos posibles fugitivos. Aparte de un montón de saltos en el Templo del Fuego, Tanya nunca había visto ninguna forma de control del aire. Ver a un maestro, aunque fuera joven, pelear fue una experiencia instructiva. Después de que su bastón improvisado fue pateado al principio de la pelea, Aang cambió a un estilo desarmado que principalmente incorporaba golpes con las palmas abiertas para arrojar a los enemigos por el campo de batalla y muchos movimientos ligeros y ágiles que le permitían girar rápidamente al primer indicio de un ataque entrante.
Siempre estaba alerta, dejando que sus enemigos se desequilibraran con sus torpes ataques y solo entonces proporcionando el último empujón suave necesario para sacarlos de la pelea. Sin embargo, Máscara Azul no era ni mucho menos pacífico. Peleaba como una máquina. Un torbellino constante de movimiento cuyo objetivo era causar el mayor efecto con el menor esfuerzo. Era eficiencia en movimiento. Una forma fluida, poderosa y perfeccionada hasta la más mínima precisión. Los cazatalentos estarían salivando si un tipo como este entrara en una oficina de contratación en su primer mundo. Este individuo debe haber recibido una formación profesional de alta calidad durante años para obtener tal nivel de habilidad. Poco después, la pelea terminó y los bomberos fueron lanzados de un lado a otro como muñecos de trapo. Iba a tener que elaborar un régimen de entrenamiento más estricto cuando terminara allí. Allá abajo podía ver más soldados acercándose con escaleras de asedio, pero antes de que pudieran poner un pie en la muralla, Tanya levantó un dedo y envió una chispa de llama chisporroteante, como un fuego artificial, hacia el cielo. De repente, los soldados se quedaron paralizados donde quiera que estuvieran, observando en silencio con gran atención. Allá abajo podía ver más soldados acercándose con escaleras de asedio, pero antes de que pudieran poner un pie en la muralla, Tanya levantó un dedo y envió una chispa de llama chisporroteante, como un fuego artificial, hacia el cielo. De repente, los soldados se quedaron paralizados donde quiera que estuvieran, observando en silencio con gran atención. El estilo de control del fuego que los sabios le habían enseñado cuando era niña era una variante diseñada para ceremonias. Cambiaba la eficiencia y el daño por espectáculo y control, utilizando exhibiciones de luces destellantes y llamas perfectamente afiladas para asombrar a la audiencia en lugar de aniquilar a un enemigo. Tanya hacía tiempo que había simplificado el estilo para convertirlo en algo más efectivo en combate para su propio uso, pero un puñado de técnicas que nunca había alterado eran las diseñadas para producir una variedad de bengalas similares a fuegos artificiales. Al principio los había usado como señuelos y distracciones cuando estaban bajo ataque mientras volaban, pero cuando Zhao rápidamente le confió posiciones de mando cada vez más altas, pronto los adaptó para otro uso. Cada bengala única tenía un mensaje conocido solo por los soldados bajo el mando de Zhao. Refuerzos necesarios, avanzar a esta posición, retirarse, la lista ya tenía unas 30 páginas, y cada bengala le permitía dar una orden rápida a todos sus soldados que podían ver el cielo a kilómetros de distancia sin tener que perder el tiempo escribiendo mensajes o gritando por encima del rugido del combate. En un mundo que aún no había inventado el teléfono, su capacidad para adaptar sus órdenes tan rápidamente en respuesta a los problemas fue invaluable. Y la bengala que acababa de lanzar era una de las primeras que había lanzado jamás a las cabezas de sus soldados. Al percibir el cambio en la atmósfera, Aang y Máscara Azul se giraron para mirarla, listos y esperando en sus posiciones de combate. Tanya sonrió y, con un aire burlón de indiferencia, caminó hacia ellos. Estoy impresionada, dijo con indiferencia, haciendo como si se estuviera revisando las uñas. No puedo decir que haya oído hablar de dos personas que hayan intentado luchar contra una fortaleza entera. Tu coraje es digno de elogio. ¿Lo suficientemente digno de elogio como para que nos dejes ir? Preguntó Aang esperanzado, aunque la forma en que se mantuvo firme y listo en su postura dejó en claro cuál sospechaba que sería la respuesta. La única respuesta de Tanya fue dejar que una sonrisa se asentara en su rostro y adoptar su propia posición de lucha. Pasó un segundo, luego 2, luego 3. Parecía que estaban felices de esperar el primer movimiento. La sonrisa de Tanya se hizo más grande. Nunca dejes que un maestro fuego ataque primero. Un momento estaba completamente quieta, y al siguiente cruzó la mitad de la distancia entre ellos, barriendo hacia adelante con ambos brazos para desatar dos enormes alas de llamas que se extendieron hacia la izquierda y la derecha y luego se cerraron sobre el dúo, envolviéndolos desde todas las direcciones. El avatar giró, provocando un suave huracán a su alrededor y a su aliado que disipó las llamas en un mar de chispas. Sin embargo, cuando las chispas se apagaron, Tanya ya no estaba a la vista. Mientras tanto, a lo largo del muro, Tanya corría tan rápido y silenciosamente como podía sin que sus pies resbalaran. Su mano izquierda apuntaba hacia el suelo, creando suficiente propulsión a chorro para contrarrestar la fuerza gravitacional que actuaba sobre ella y así correr a lo largo del muro sin caerse. Una vez que estuvo detrás de la posición del avatar, se giró para mirar hacia arriba, echó hacia atrás su otra mano con un segundo impulso de propulsión y corrió directamente hacia la pared.
Ninguno de los objetivos lo vio venir cuando de repente saltó sobre la pared detrás de ellos, dio una breve voltereta en el aire y disparó un rayo de fuego a la espalda desprotegida de Máscara Azul antes de aterrizar. Máscara Azul tenía buenos instintos y se abalanzó hacia Aang cuando el golpe lo impactó entre los omóplatos. Mitigó un poco el daño, pero no lo suficiente como para evitar una quemadura desagradable. Sin embargo, a Tang ya no le importó, ya que antes de que el rayo hubiera alcanzado a Máscara Azul, se había girado hacia Aang y le había disparado un flujo constante de fuego. El avatar, al tener un poco más de tiempo, pudo saltar hacia un lado para evitarlo y se lanzó a correr en pánico mientras Tang ya se giraba hacia él, rotando las caderas para lanzar su chorro de llamas persiguiendo los talones de Aang. Sin embargo, Blue Mask se negó a permanecer fuera de la pelea por mucho tiempo y se apresuró a atacar, lo que la obligó a detener su chorro de fuego para defenderse. Dos espadas se precipitaron hacia su torso en un poderoso corte cruzado, que Tang ya interceptó temprano con las placas de codo de su armadura. Ella pateó, con el pie envuelto en llamas, el estómago de Blue Mask para obligarlo a retroceder. Pero para su sorpresa, Máscara Azul no retrocedió. Detuvo la patada, ignorando las llamas que le lamían el estómago, aparentemente por pura fuerza de voluntad, y agarró la pierna de Tanya por la espinilla. Tanya gritó de sorpresa cuando de repente se vio arrastrada hacia arriba y sobre la cabeza de Máscara Azul y se estrelló contra el suelo al otro lado de él. Fue doloroso y humillante. Antes de que Máscara Azul pudiera repetir la maniobra, pateó con su otra pierna, la explosión de fuego que desató esta vez fue mucho más intensa y obligó a Máscara Azul a soltarse y esquivar o correr el riesgo de tener un agujero incinerado en su pecho. Ella giró, comenzando una técnica diseñada para enviar una ola de fuego a través del suelo para quemar los pies de su enemigo, cuando una pared de viento intenso se disparó alrededor del costado de la Máscara Azul y la golpeó, haciendo poco en cuanto a daño directo pero levantándola fácilmente y enviándola dando tumbos sin control a lo largo de las murallas. Durante unos buenos 10 segundos su mundo consistió únicamente en una serie de giros repugnantes, formas y colores que se arremolinaban rápidamente frente a sus ojos y golpes bruscos mientras rodaba incómodamente por el suelo de piedra. Cuando por fin el viento sopló con suficiente fuerza para soltarla, Tanya estaba desparramada sobre su espalda, con su cabello hecho un lío salvaje y sus ojos dando vueltas por el mareo. Un profundo gemido escapó de sus labios. No de dolor, sino de frustración al darse cuenta de una desafortunada verdad. Ella era débil ante el aire control. El problema radicaba en el cuerpo que el ser décimo le había impuesto. Era pequeño, naturalmente delicado y muy ligero. En un mundo sin magia, control ni ningún otro poder sobrenatural, habría sido un cuerpo terrible para cualquier aspirante a guerrero, ya que significaba que Tanya tenía que mantener una rigurosa rutina de entrenamiento de fuerza para poder golpear tan fuerte como un civil promedio. Afortunadamente, en ambos mundos sobrenaturales en los que había encarnado, Tanya había podido confiar en sus enormes reservas de poder mágico para causar daño y usar su pequeño cuerpo a su favor esquivando ágilmente la mayoría de los ataques. Su cuerpo era perfecto contra los maestros tierra. El control de la tierra era la forma más lenta de acabar. Prefería defensas sólidas que no se derrumbaran fácilmente a alternativas más rápidas y endebles. Contra los maestros tierra, podía moverse fácilmente por el campo de batalla, evitando sus ataques y eludiendo sus defensas, para luego golpearlos con fuerza desde un ángulo expuesto. Ella era promedio en comparación con otros maestros fuego, y también sospechaba que maestros agua, quienes lograban un equilibrio entre velocidad y poder. Pero el aire control, gracias a los ideales pacifistas que lo moldearon, se centraba en la velocidad en lugar de causar daño directo. Era un estilo difícil de esquivar a menos que fueras un maestro aire, y el cuerpo ligero de Tanya hacía que fuera mucho más fácil que cada ráfaga de aire la levantara y la lanzara como si fuera un juguete para perros. Genial. Soy débil ante un estilo que literalmente solo conoce una persona en todo el mundo, y ese es el tipo que me encargaron capturar. Mientras el mundo lentamente dejaba de tambalearse desconsideradamente a su alrededor, Tanya se sentó a tiempo para ver a Aang y a Máscara Azul saltar de nuevo de la pared, usando una escalera de asedio de madera como un salto con pértiga gigante, y luego cambiando a otra cuando la primera alcanzaba la altura de su arco, como si caminaran sobre un par de zancos gigantescos. Era una idea ridícula, tan descabellada que solo se le ocurriría a un loco, y sin embargo, por algún milagro, casi funcionó. Las manos del fugitivo rozaron la última pared exterior antes de caer sobre la puerta. Aún no han escapado. Aún hay tiempo.
Antes de que siquiera lo pensara conscientemente, Tanya ya había volado de nuevo a los cielos, y si se tambaleó un poco, ninguno de los soldados fue lo suficientemente valiente como para mencionarlo. Fuera de la puerta final, Máscara Azul y el Avatar lucharon contra una pequeña horda de soldados que los rodeaban, cortando y rompiendo el muro de lanzas que intentaba rodearlos uno por uno. Construyendo una gran bola de fuego en una mano, Tanya la arrojó hacia el Avatar como una granada, apostando a que el inesperado ataque desde arriba los tomaría por sorpresa. Sin embargo, los instintos guerreros de la Máscara Azul parecían lo suficientemente agudos para sentir que algo andaba mal, porque tan pronto como la bola de fuego dejó su agarre, su rostro oscurecido se levantó para mirarla. Saltó del hombro de un soldado cercano para ganar altura y, cuando la bola de fuego se acercó, utilizó la parte plana de su espada como si fuera una raqueta de tenis para golpear el proyectil contra la puerta. Las llamas explotaron contra la puerta, afortunadamente sin abrirla de golpe, pero asustaron a los soldados cercanos y dieron un paso atrás. Tanya aterrizó con fuerza, dejando de lado la gracia para favorecer la intimidación mientras se arrodillaba y golpeaba el suelo con el puño, emitiendo una pequeña llamarada de chispas al mismo tiempo que el impacto. Un silencio tenso y reverente se apoderó de los soldados nuevamente cuando percibieron el mal humor de su comandante y, sin necesidad de una orden, se movieron ligeramente para formar un anillo de lanzas, atrapando al Avatar y a la Máscara Azul en una arena improvisada con ella. Lentamente, Tanya se levantó, fijando sus ojos dorados en los convictos con una mirada de tal furia que el Avatar tragó saliva nerviosamente. Está bien, ya no me impresionaré más, siseó ella, volviendo a adoptar su postura de combate. El círculo de soldados que los rodeaba retrocedió nervioso. Ahora sí que estoy cabreada. Se lanzó hacia adelante con una mano, con los dedos extendidos como garras, y los arañó ferozmente por el aire. De cada punta de los dedos, un látigo de fuego fino pero intenso se lanzó hacia adelante, chirriando por el aire hacia el Avatar como las garras de un tigre volador. Aang gritó y se inclinó hacia atrás como un bailarín del limbo, permitiendo que las rebanadas voladoras pasaran tan cerca de su cabeza que evaporaron una gota de sudor que goteaba por ella, y observó con terror cómo golpeaban las puertas y tallaban cortes tan profundos como golpes de hacha en la madera. Tanya volvió a atacar con la otra mano, y luego otra vez, hasta que sus brazos se convirtieron en una masa frenética de cortes. Aang y Máscara Azul se agacharon, esquivaron y se movieron como bailarines, recibiendo algunos rasguños aquí y allá, pero por lo demás hicieron un trabajo notablemente bueno de evasión. Cuando quedó claro que Tanya no tenía intención de ceder y que no podían seguir esquivando para siempre, Aang se agachó y giró, enviando una ola de viento para derribar a Tanya. Si esquivar el control del aire era un problema, entonces se abriría paso a la fuerza. Con una patada de hacha envuelta en llamas, partió en dos la ráfaga que se aproximaba, luego giró y desató su propia ola de fuego por el suelo en represalia. Aang y Máscara Azul saltaron para evitarlo, pero mientras sus pies estaban en el aire, Tanya rápidamente lanzó un doble golpe, enviando dos rápidos rayos de fuego para golpearlos a cada uno en el pecho. Si esquivar el control del aire era un problema, entonces se abriría paso a la fuerza. Con una patada de hacha envuelta en llamas, partió en dos la ráfaga que se aproximaba, luego giró y desató su propia ola de fuego por el suelo en represalia. Aang y Máscara Azul saltaron para evitarlo, pero mientras sus pies estaban en el aire, Tanya rápidamente lanzó un doble golpe, enviando dos rápidos rayos de fuego para golpearlos a cada uno en el pecho. Aang recibió el golpe con fuerza y cayó de espaldas, pero Máscara Azul pareció quitárselo con bastante facilidad y cargó contra ella con sus espadas preparadas. Ahora era el turno de Tanya de agacharse, esquivar y moverse mientras serpenteaba a través de la avalancha de acero. Pero a pesar de lo hábil que era Máscara Azul, Tanya era hábil, lívida y podía escupir fuego, y lenta pero seguramente sus esquivas se mezclaron con más y más contraataques, hasta que en poco tiempo ella fue la que presionó el ataque y Máscara Azul estaba cediendo terreno. De repente, Máscara Azul se balanceó hacia un lado, revelando la poderosa ráfaga de aire que Aang había estado reuniendo detrás de su espalda y acababa de desatar en dirección a Tanya. Pero Tanya había visto este truco antes, y ningún estratega que se precie había recibido un golpe como el que ella había recibido antes sin desarrollar un contraataque lo antes posible. El pie de Tanya salió disparado como una serpiente y se enganchó en el tobillo de Blue Mask mientras intentaba esquivarlo. A mitad de camino, el hombre enmascarado perdió el equilibrio y, con su propio equilibrio seguro, Tanya pudo arrastrarlo hacia la trayectoria de la ráfaga de aire y usarlo como escudo.
Al darse cuenta de que estaba a punto de golpear a su único aliado, Aang levantó las manos y redirigió con fuerza el poderoso vendaval hacia arriba en el último segundo, levantando a Máscara Azul en el aire en lugar de empujarlo al mar de lanzas que los rodeaba. Siempre preparada para aprovecharse de la debilidad del enemigo, Tanya vio su oportunidad de oro. Máscara Azul quedó fuera de combate durante unos segundos y el avatar perdió el equilibrio debido a su propia y apresurada redirección. Se lanzó hacia adelante, extendiendo un brazo con un solo dedo apuntando hacia el avatar como la punta de una flecha. De ese dedo brotó una pequeña llama no más grande que la punta de un lápiz, pero que contenía fuego condensado tan fuertemente que su calor podría derretir varios centímetros de metal sólido. Ella perforaría un agujero en el estómago del maestro aire. No lo suficientemente grande para matarlo, pero lo suficiente para causarle un dolor tan paralizante que no podría mantenerse en pie durante semanas. Con su velocidad mejorada por los chorros de fuego que salían de sus pies, Tanya estaba frente al avatar en un abrir y cerrar de ojos. El juego de pies de Aang no le dejó oportunidad de esquivarlo, y solo pudo observar con horror cómo el dedo sobrecalentado se acercaba a él. Tanya sonrió maliciosamente. Jaque mate. Nadie tendría que sufrir más si todos acordáramos de poner las armas y hablar entre nosotros. Tanya se quedó paralizada, con el dedo a 1 centímetro de la carne del avatar. Aang la miró, paralizado por el miedo y el tenso silencio. Con toda honestidad, Tanya no estaba del todo segura de por qué había dudado. Nunca había dudado en infligir heridas mucho peores que esta en ninguna de sus vidas. ¿Por qué entonces sus instintos le decían que no tenía por qué hacerlo? Es una violencia innecesaria. El avatar está completamente rodeado y sabe que ha sido derrotado. Cualquier cosa más que esto sería crueldad por la crueldad misma. Tanya sabía que podía ser cruel de una manera eficiente y despiadada. Era el tipo de persona que había apostado deliberadamente soldados que desaprobaba para defender lugares que sabía que estaban a punto de ser atacados por fuerzas contra las que podían defenderse. Pero esa crueldad siempre había sido en nombre de la lucha por su país, no al servicio de su propio placer personal. Ríndete, siseó con frialdad, mirando a Aang con enojo. El nómada asintió en silencio en señal de aceptación y Tanya retiró lentamente el dedo y apagó la llama. Llévenlo de vuelta a su celda. Dupliquen la guardia a su alrededor, ordenó a los soldados que lo rodeaban y, cuando el sonido de alguien golpeando el suelo con fuerza junto a ella reveló que Máscara Azul había regresado a la tierra, asintió con la cabeza en su dirección. Y lleven a este a una celda también. Aang dejó caer la cabeza en señal de derrota mientras los soldados que lo rodeaban avanzaban con cautela, y Tanya le dio la espalda, ignorando el leve rastro de culpa que sintió instalarse en su estómago. Llegó justo a tiempo para ver a Zhao abrirse paso entre la multitud, dispuesto a retomar el control de la situación. Parecía complacido, incluso presumido, mientras observaba al abatido nómada. Excelente trabajo, Tanya dijo casi ronroneando y extendió la mano para darle una palmadita paternal en el hombro cuando ella se acercó a él. Sabía que mi Zenzi sería recompensada. ¿Está muerto?, preguntó el coronel Shinu, que acababa de abrirse paso entre la multitud. No respondió Tanya, volviéndose hacia Zhao. Capturados vivos, tal como querías. De repente, el sonido del acero y los gritos de sorpresa llamaron su atención y, al unísono, tanto el almirante como el comandante giraron la cabeza para ver la causa. Máscara Azul había logrado ignorar a los soldados que vinieron a arrestarlo y se lanzó hacia el avatar. Las afiladas hojas de las espadas gemelas ahora descansaban contra el cuello del avatar, una promesa tácita de sangre a punto de derramarse. Algunos de los soldados intentaron atacar, pero con un gesto Zhao les ordenó que se detuvieran. Él sabe que queremos al avatar con vida, pensó Tanya. Lo está usando como rehén. ¿Pero estaba mintiendo o hablaba en serio? Sin un rostro ni unos ojos a los que mirar, Tanya se sentía insegura. A primera vista, parecía ridículo que un hombre que casi había logrado sacar al avatar de una fortaleza fuertemente custodiada luego ejecutara a aquel que tanto había trabajado para liberar. Por otra parte, su habilidad con el sigilo y la esgrima sugería algún nivel de entrenamiento en servicios de inteligencia. Un avatar capturado no podría ayudar nuevamente en el esfuerzo bélico hasta que muriera de vejez, lo que, considerando la juventud de Aang, podría ser otros 100 años. Pero si lo mataban, renacería en las tribus del agua y podría ser criado y entrenado para luchar nuevamente en unos 10 años. Claro que probablemente nunca encontraría un maestro del aire control, pero es mejor un avatar con 3 elementos que uno sin ninguno. Por un momento, el tenso silencio se prolongó, ambos bandos observaban y esperaban que el otro cometiera un error. Finalmente, fue Zhao quien habló primero.
Abre la puerta, gruñó con los dientes apretados. Almirante, ¿qué está haciendo? Preguntó Shinu. Déjenlos salir ahora. Exigió Zhao, y su tono dejó en claro que si lo repetía, rodarían cabezas. Lentamente, a regañadientes, los soldados que custodiaban las puertas se pusieron a trabajar y, centímetro a centímetro, la pesada puerta de la fortaleza se abrió con un crujido. En el momento en que fue lo suficientemente ancho, Máscara Azul comenzó a caminar hacia atrás a través de ellos, llevándose a su rehén con él. ¿Cómo pudiste dejarlos ir? Siseó Shinu. Tanya le lanzó una mirada asesina al coronel, a punto de preguntarle sarcásticamente qué haría de manera diferente en una situación así, pero Zhao se le adelantó y su expresión era extrañamente tranquila. Una situación como esta requiere precisión. Sin dar explicaciones, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia las escaleras que conducían a lo alto del muro. Confundidos, Tanya y Shinu se miraron fijamente por un momento antes de seguirlos. El arquero Yuyan no respondió verbalmente a la pregunta de Zhao, pero la forma en que tensó sus brazos parecía ser un gesto silencioso de confirmación. Máscara Azul todavía estaba dentro del alcance de la flecha, y aún no había soltado su amenazante agarre sobre Aang, asumiendo que desde esa distancia cualquier ataque presentaría demasiado riesgo de golpear al avatar. Era evidente que él nunca había visto la habilidad de los arqueros Yuyan, pero Tanya sí. Se quedó tensa al borde de los muros, lista para alzar el vuelo en cualquier momento. Noquea al ladrón. Lo entregaré al Señor del Fuego junto con el avatar, ordenó Zhao. Un segundo después, la flecha voló, surcando el cielo con la rapidez de un pájaro. Un crujido de madera resonó en el aire cuando el proyectil impactó en el blanco y, cuando la máscara azul cayó hacia atrás, el fuego rugió desde los pies de Tanya mientras se lanzaba hacia ellos como un sabueso. Sin embargo, ella no era la única que podía controlarse. Cuando Máscara Azul tocó el suelo, Aang agitó las manos y una ráfaga de viento levantó una gran nube de polvo que ocultó el área circundante. Tanya tardó solo unos segundos en llegar y, cuando lo hizo, una gran ráfaga de fuego disipó la nube de polvo. Pero no quedó ninguna señal del avatar ni de su cómplice. Los demás soldados llegaron poco después y se dispersaron, buscando cualquier señal que sugiriera hacia dónde habían huido. Pero los maestros aire sabían mejor que nadie cómo escapar, y algo en sus entrañas le decía que tampoco encontrarían ni rastro de Máscara Azul. Tanya se volvió hacia la fortaleza justo a tiempo para ver a Zhao mirarla con desaprobación y alejarse. Había fracasado en capturar al avatar. Una vez más. ¿Qué hace que nuestra nación sea grande? Había pasado una hora desde la huida del avatar, y por orden de Zhao todos los soldados se habían reunido en el patio principal, donde se había instalado apresuradamente un escenario de madera. Los soldados estaban en filas ordenadas y uniformes, cada uno con su armadura completa y cascos, de modo que, desde donde ella estaba parada al lado de Zhao en un balcón que daba al patio, a Tanya le parecían un ejército de peones idénticos y sin rostro dispuestos en un tablero de ajedrez. Zhao no le había dicho cuál era el propósito de esta reunión. De hecho, apenas había dicho una palabra, excepto para organizar esta reunión. La verdad sea dicha, eso la preocupaba. Zhao era del tipo que despotricaba y deliraba cuando estaba enojado, y luego seguía adelante cuando lo sacaba todo de su sistema. Este comportamiento inusual la estaba poniendo nerviosa. ¿Será que somos más fuertes que nuestros semejantes? ¿Somos más valientes? ¿Más inteligentes? Continuó Zhao. Muchos dirán que sí, y yo no estaría en desacuerdo con ellos. Pero ¿cuál es la razón por la que poseemos estas cualidades, mientras que las otras naciones inferiores no las tienen? ¿Es por la sangre? ¿Porque los espíritus nos sonríen? Golpeó con la mano la barandilla del balcón, lo que produjo un sonido metálico que resonó en todo el patio. No. Es porque vemos una verdad que las otras naciones se niegan a aceptar. Somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Mientras que las demás naciones se pelean entre sus pequeñas tribus y reinos, buscando su propia satisfacción personal, nosotros solos nos mantenemos unidos bajo la guía de la mano del Señor del Fuego. Cada uno de nosotros, desde el granjero más humilde hasta el noble más rico, dona libremente los frutos de su trabajo, no para obtener ganancias personales, sino como una contribución al bien mayor de nuestra nación. Por eso triunfamos. Porque ofrecemos nuestras habilidades, nuestro servicio, incluso nuestras propias vidas, a algo más grande. Y un día, cuando todos los rincones de nuestro mundo estén unidos bajo el gobierno amoroso del Señor del Fuego, todos compartiremos las recompensas de un mundo sin conflictos. Nuestra utopía.
Los soldados que estaban abajo estallaron en rugidos de aprobación y Tanya se encontró aplaudiendo junto con ellos. Zhao podía ser un líder muy carismático cuando estaba en el estado de ánimo adecuado. Zhao hizo un gesto, y los vítores de los soldados lentamente se transformaron en murmullos de confusión mientras la guardia personal de Zhao salía del fuerte, arrastrando consigo figuras con gastadas túnicas marrones, sacos sobre sus cabezas y cuerdas atando sus muñecas. Los guardias subieron a la plataforma de madera y comenzaron a atar las manos del cautivo a la plataforma de madera. Pero hay algunos dentro de nuestra nación que tienen corazones podridos. Que comen el fruto del trabajo de otros y no contribuyen en nada ellos mismos. Son parásitos en la piel de los hombres. Ladrones, cobardes y traidores, continuó Zhao, con su voz adquiriendo un tono más grave. Se pudren en cada rincón oscuro de nuestra nación. En cada sombra proyectada por la luz del Señor del Fuego. Podrían ser el niño que te pide dinero, el colono que trabaja en tu tienda, incluso y miró a Tanya por una fracción de segundo, con los ojos muy abiertos y oscuros por la sospecha. El soldado en el que confías para que te cuide las espaldas. Abajo, los guardias de Zhao arrancaron los sacos de las cabezas de los prisioneros, y Tanya dejó escapar un jadeo involuntario cuando los reconoció. Los sabios que Zhao había arrestado en el Templo del Fuego. Y no solo ellos, sino también los 4 soldados que había asignado para montar guardia fuera de la celda del avatar. Todos estaban amordazados y temerosos, tirando sin éxito de las cuerdas mientras los guardias de Zhao bajaban de la platier. Zhao se volvió hacia la multitud. Aquellos que ven ante ustedes son unos traidores. Los sabios del fuego, que ayudaron al avatar a contactar con el espíritu de su yo pasado. Y los soldados que, por su inactividad, permitieron que un solo hombre con una máscara liberara al avatar y escapara de esta misma fortaleza. Por culpa de ellos. El avatar sigue suelto. Por su culpa, una amenaza para nuestro amado Señor del Fuego anda libre y gana cada día más poder. Su egoísmo nos ha robado al resto de nosotros las recompensas que todos luchamos juntos por conseguir. ¿Y cómo debemos lidiar con esta traición? ¿Deberíamos perdonarlos? ¿Darles la bienvenida nuevamente a nuestro grupo, sabiendo que seguirán disfrutando de nuestro arduo trabajo? No. Levantó un brazo y, más abajo, sus guardias adoptaron la postura de control del fuego. Zhao bajó la mano y, de repente, sus guardias le dieron un puñetazo, lanzando ráfagas de llamas contra la plataforma de madera. En cuestión de segundos, la madera se incendió y los gritos de miedo del prisionero se convirtieron en aullidos de agonía. Almirante. Detenga esto. Susurró Tanya con urgencia, mientras su mente corría a toda velocidad para encontrar una forma de detener lo que, sin duda, era un crimen de guerra. Y uno cometido contra el propio pueblo de su nación, nada menos. Pero Zhao la ignoró. Que esto sirva de recordatorio para todos ustedes. Rugió, y su voz se escuchó con facilidad por encima del crepitar de las llamas y los lamentos agonizantes de los prisioneros. Fracasar a la Nación del Fuego es traicionar a la Nación del Fuego. Y así es como la Nación del Fuego trata a los traidores. Como para enfatizar su punto, los gritos de los prisioneros se fueron apagando con gemidos lastimeros y jadeantes, sin dejar ningún sonido aparte del siseo de las llamas que se transmitiera a través del patio, que estaba sumido en un silencio aterrador. Zhao se dio la vuelta y se dispuso a marcharse, pero se detuvo al pasar junto a Tanya y le puso una mano en el hombro, inclinándose para susurrarle algo al oído. Ya has tenido al avatar en la palma de tu mano 2 veces. Y 2 veces lo has dejado escapar. Te consideraría incompetente si no te hubiera visto personalmente arrasar naves, arrasar fortalezas y masacrar enemigos por docenas. Entonces me pregunto por qué, a pesar de tu poder, un niño de 10 años amante de la paz continúa evadiéndote. Los ojos de Zhao brillaron peligrosamente a la luz del fuego. Casi uno podría pensar que tu corazón no está en ello. Por primera vez desde que lo conoció, Tanya sintió que una punzada de miedo le retorcía el estómago cuando los ojos de Zhao la miraron fijamente. Sabía que Zhao podía ser cruel, incluso sanguinario, pero antes solo lo había visto dirigido al enemigo. Ahora sintió que todo se volvía contra ella, y como si una cortina dentro de su mente se hubiera descorrido, se dio cuenta de la verdad. Zhao no la veía como una protegida, ni como una amiga, ni siquiera como una camarada con un sueño compartido. La veía como un arma. Su favor dependía de que ella lograra resultados que él pudiera presentar ante el Señor del Fuego. Y si ella demostraba ser incapaz de proporcionárselos, él se desharía de ella. Zhao se puso de pie de nuevo. Soy generoso al haber permitido que tus 2 fracasos anteriores quedaran impunes.
Pero la próxima vez que encontremos al avatar y no logres capturarlo, serás tú quien esté en esa platier. Lo dijo con tanta naturalidad como si estuviera hablando del tiempo, y luego continuó caminando hacia la fortaleza. La tercera es la vencida, ¿no? Espero que así sea. Por tu bien. Tan ya tenía un serio problema en sus manos. En cierto modo, las cosas entre ella y Zhao no habían cambiado en absoluto. Su rutina diaria seguía siendo la misma. Él le encomendaba una misión que liberaría tropas cercanas para reasignarlas, y ella la ejecutaba impecablemente y sin piedad. Cada semana se enviaban misivas a la patria detallando la ininterrumpida cadena de victorias y, como recompensa, se aprobaban las reclamaciones de Zhao sobre las tropas que habían liberado. Sin embargo, en otros aspectos las cosas eran completamente diferentes. Zhao ya no pretendía ser otra cosa que el ambicioso y exigente capataz que realmente era, y a su vez, Tan ya mostraba toda la emoción de un robot cuando estaba en su presencia. La cultura de su oficina se había consumido en las llamas de la plataforma de ejecución, dejando solo una relación fría y clínica. Tan ya no creía que Zhao hubiera estado mintiendo cuando la amenazó de muerte. A pesar de que ella era quizás una de las maestras fuego más hábiles del mundo, el orgullo de Zhao no le permitiría retractarse de una amenaza que había hecho. La cumpliría aunque solo fuera para demostrar que no tenía miedo. Esto, por supuesto, era un problema, ya que Tan ya no tenía intención de morir en sus manos ni en las de nadie más. Sin embargo, no se podía negar que la espada de Damocles colgaba peligrosamente sobre su cabeza. Había muy pocas opciones que pudiera tomar que no la pusieran en peligro de muerte. Si solicitaba una transferencia, Zhao sin duda se la negaría y luego la enviaría a una misión suicida. Si abandonaba el ejército por completo, la Nación del Fuego la perseguiría como traidora, incapaz de refugiarse en las otras naciones gracias a haber asesinado a tantas de sus tropas. Quédate, y cuando el avatar apareciera de nuevo, sería ejecutada si no lograba atrapar al escurridizo bastardo, lo cual no era una apuesta que se sintiera cómoda tomando dado su historial actual. Si tan solo hubiera dudado más en confiar en Zhao desde el principio. Si hubiera podido establecer su propio método de comunicación con la patria fuera de los canales militares, podría haberse puesto en contacto con Azura y haber recurrido a sus conexiones para llevar a Zhao ante un tribunal militar. Tenía suficientes pruebas contra él para enviar a Zhao a prisión de por vida. Y no era ningún secreto que el Señor del Fuego Ozai, quien sin duda presidiría tal juicio, la favorecía. Lamentablemente, Zhao tenía todas las comunicaciones dentro de su flota monitoreadas de cerca y sin duda leería personalmente cualquier carta que ella intentara enviar a través de canales oficiales. Cuando esté a cargo, me aseguraré de que se implementen los procedimientos adecuados para evitar que otros bárbaros abusen de su posición de esta manera. Pensó para sí misma mientras marchaba por los pasillos del buque insignia de Zhao, en dirección al timón mientras agarraba una carpeta de papeles cerca de su pecho. Golpeó con fuerza la puerta cuando llegó y se abrió paso cuando la voz de Zhao la llamó para que entrara. El timón era actualmente un diluvio perfectamente organizado de mapas, cartas astrales y otras pilas de pergaminos de aspecto importante, todos organizados alrededor de un gran mapa extendido sobre la mesa central que mostraba el diseño más actualizado de la ciudad capital de la tribu Agua del Norte. Se habían dibujado varias flechas en rojo, todas representando caminos potenciales que las tropas podían tomar para llegar a áreas vitales, y se había dibujado un gran círculo negro alrededor de un área que parecía ser una especie de santuario sagrado en medio de un lago. No era ningún gran secreto entre los oficiales que Zhao estaba planeando un asedio al Polo Norte, pero el almirante había mantenido su estrategia exasperantemente en secreto. Tan ya entró justo a tiempo para ver a Zhao terminar de cerrar algo dentro de una pesada caja fuerte y guardar la llave que colgaba de un trozo de cuerda alrededor de su cuello debajo de su camisa. Almirante anunció con frialdad, con el rostro como una máscara sin emociones mientras hacía un saludo perfectamente formal. Hemos recibido otra pista sobre el avatar. Un pueblo cercano acaba de informar que un joven con habilidades de control del aire interrumpió su festival del Día del Fuego hace apenas unas horas. La sonrisa de Zhao era como la de un tiburón, llena de dientes y agresividad, y tan fría como las profundidades del océano. Excelente. La fortuna nos sonríe una vez más. Fortuna. Cierto. No tenía nada que ver con las horas de complicado análisis que Tan ya había realizado desde que recibieron informes de que el avatar había sido avistado en la aldea Macapú y la abadía de Moce. Suponiendo que el avatar se dirigía al Polo Norte en busca de un maestro del agua control, Tan ya había predicho la ruta que tomaría y había ajustado su propio rumbo para interceptarlo.
Había tanta buena suerte involucrada aquí como cartas con ases escondidos bajo la manga. No es que a Zhao le importara que ella lo mencionara. Reúne a mi guardia personal, declaró Zhao. Esta vez no puede haber errores. Me encargaré de capturar al avatar yo mismo. Entonces, ¿el avatar estaba aquí y lo dejaste escapar? Zhao no estaba feliz. Ni lo más mínimo. ¿Por qué parecía que la incompetencia proliferaba en la Nación del Fuego en estos días? Pensar que un pueblo entero de soldados había fracasado en capturar a un niño que solo sabía soplar aire. ¿Desde cuando los niños eran un desafío demasiado grande para los mejores de la Nación del Fuego? Sí, señor, pero, aparte de eso, el festival transcurrió sin problemas, informó el ansioso líder de la guardia de la ciudad, justo cuando un enorme trozo de madera en llamas se estrelló contra el suelo detrás de él. No hubo peleas. Los robos disminuyeron considerablemente. No me importan los índices de criminalidad locales. Espetó Zhao. ¿Hacia dónde se han ido? Se dirigieron hacia el bosque, río arriba, supongo. ¿No está justo al norte? Interesante. Los testigos habían informado de que un hombre encapuchado que lanzaba bombas había ayudado a escapar al avatar, pero los informes de Tan ya no habían mencionado ninguna figura de ese tipo presente en sus dos últimas apariciones. Esto parecía una oportunidad. Con la protección de los árboles para ocultarse, podrían emboscar al avatar antes de que tuviera la oportunidad de huir en esa vaca gorda y voladora suya. Se volvió hacia su fiel mano derecha, que permanecía rígida y firme a su lado. Tan ya había estado de mal humor desde su pequeña demostración de autoridad en la fortaleza de Powai. Hablaba solo cuando le hablaban, e incluso entonces siempre en un tono brusco y formal. Era como ver a un niño intentando aplicarle a alguien el tratamiento del silencio, excepto que su posición como subordinada la obligaba a romper dicho silencio cuando él lo deseaba. Francamente, a Zhao no le importaba. Al principio, había tenido que convencer a Tanya con palabras amables, pero ella estaba demasiado unida a él como para que eso siguiera importando. Ella estaba bajo su poder y no tenía forma de escapar antes de que él pudiera lanzar su invasión al Polo Norte. No tenía dudas de que en el momento en que regresaran a la patria ella iría a quejarse con el Señor del Fuego sobre lo que les había hecho a los sabios, pero para entonces al Señor del Fuego ya no le importaría. De todos modos, odiaba a los sabios y, con el título de cazador de la luna en su haber, Zhao sería un héroe irreprochable. Cualquier ley que hubiera infringido en el camino quedaría oculta bajo la alfombra, como si el fin justificara los medios. Preparad los barcos del río, ordenó, observando con satisfacción cómo Tan ya los saludaba rápidamente, pero claramente de mala gana, en señal de reconocimiento. Vamos a buscar al avatar. Durante demasiado tiempo había confiado en sus subordinados para que se encargaran de la tarea por él, pero como decía el viejo refrán, si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Esta vez se ocuparía personalmente de capturar al avatar, y nadie, ni siquiera el espíritu azul, arruinaría las cosas.